A ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No seáis como... No sé... Perdonad, es que con esto... Es que no veo con la... Esto, pero un momentito. ¿Sí? Vale. Bueno, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, que existen desde siempre. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate, Señor, de mí, por tu bondad. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos siempre se dirigen hacia el Señor, porque Él libera mis pies de la trampa. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. La angustia de mi corazón se ha aumentado. Sálgame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti he confiado. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, Dios, a Israel de todas sus angustias. Bueno, este es un salmo que lo escribió David y está abriendo su corazón al Señor y está haciendo una reflexión acerca de quién es Dios y a la vez pues se dirige a Él, ¿no? Vemos, hay una parte del 1 al 7 que se pone a orar al Señor para explicarle todo lo que siente. El 8 al 15 hace una reflexión acerca del carácter de Dios y luego del 16 al 22 de nuevo hace una oración al Señor, ¿no? Y vemos, en este salmo vemos que Él, su necesidad es la que le ha hecho clamar a Él, ¿no? Vemos que es una persona que está sufriendo Él y los suyos por los enemigos, que dice que se han multiplicado, que bueno, no les dejan tranquilos. El 19 dice que le aborrecen con odio violento y su número va aumentando, ¿no? Entonces, una situación, como sabéis, que David está sufriendo mucho siempre por causa de muchos enemigos y siempre había sufrido muchas persecuciones, pero está muy angustiado. Dice que entonces le pide al Señor que no se alegren de su caída, ¿no? Es que no le hagan trampas, ¿no? La gente mala que intenta hacer trampas para poder hacerle caer y alegrarse de su caída. Hay un salmo, el Salmo 10, versículos 8 a 11, que habla un poco de eso, ¿no? De cómo es el malvado que intenta acechar por las esquinas y dice que en los escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto y como el león desde su cueva acecha para arrebatar al pobre, trayéndolo a la red, ¿no? Y entonces así es como se siente David, ¿no? Como que le tienden trampas para que se caiga y para burlarse de él y para que digan, mira, fíjate, ha caído, ¿no? Este que confía tanto en Dios, que es tan bobo, pues mira, ha caído, Dios se ha olvidado de él. Bueno, dice que los malvados dicen, Dios se ha olvidado, Dios no va a hacer nada, podemos hacer limpiamente lo que queramos sin problemas porque el Señor no nos va a hacer nada, pero el Señor estaba con David y por eso David clama a él, ¿no? Sus sentimientos son de soledad, ¿no? Lo vemos en el versículo 16, dice que me siento solo, estoy afligido y mi angustia va aumentando. ¿Qué sensaciones está viviendo más duras en su vida, ¿no? Luego también se dirige al Señor porque tiene una carga muy grande de pecado, ¿no? Dice, se reconoce pecador y también piensa que tiene el sentimiento de culpa delante de Dios. Así que fijaros cuántas cosas se juntaban en David. Luego también David, hay otra cosa que le pide al Señor, es que le oriente en el camino que debe andar, en el camino de la vida que debe andar. Entonces le pide orientación, ¿no? Y fíjate, él pide orientación para el camino que debe andar por lo menos en 6 veces, ¿no? Habla del camino y pide que le enseñe, que le encamine y que le corrija si es necesario. Yo creo que nosotros igual no hemos pasado situaciones tan juntas, tan fuertes y tan juntas, ¿no? Pero igual nos podemos sentir empatía por David y identificarnos en situaciones así. Y bueno, pues
podemos hacer como David, seguir su ejemplo de ponernos delante del Señor y exclamar nuestro dolor a Él, clamar a Él para que nos ayude. ¿Qué podemos hacer cuando estamos con un trance tan duro? Pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Exclamar al Señor, que es lo que hizo David. Dice que oró al Señor y entonces reconoció delante de Él algunas cosas características de Dios, ¿no? Y bueno, características de su amor tan grande que tiene hacia nosotros, pero también le dice cosas al Señor. Dice, yo, Señor, confío en ti, en el versículo 2, yo levanto mis ojos delante de ti, levanto mi alma a ti, y también pide que guarde su alma, ¿no? Está poniendo todo en sus manos. Y también dice en el versículo 5, espero en ti todo el día porque eres el Dios de mi salvación. Fijaros que dice a ti, en ti, tú eres, en ti espero. O sea que para el Señor lo único que hay, para David lo único que es el Señor, es el único que tiene esperanza, ¿no? Y bueno, en el mejor que podemos poner nuestras manos, como hacía David. También dice que espera en Él, acepta los tiempos del Señor. Muchas veces nosotros nos falta paciencia, ¿no?, para sobrellevar las pruebas, y cuando dura mucho tiempo empezamos a hundirnos o desanimarnos, pero David esperaba en el Señor siempre y confiaba porque sabía que su Dios era bueno y que Dios le podía ayudar, ¿no? No se tomaba la justicia por su mano, sino que hacía lo que el Señor esperaba que el Señor fuera el que lo hiciera. ¿Os acordáis en aquella ocasión que David estaba siendo perseguido por Saúl y tuvo la oportunidad de matarle en la cueva y dijeron, mira, sus compañeros, los que estaban con él, dice, mira, el Señor la ha puesto en tus manos. Y David no quiso hacer nada, ¿no?, porque era el ungido del Señor, y no hizo nada, le perdona la vida, pero luego con el tiempo el Señor actuó y fue proclamado rey en Israel, pero fue en el tiempo del Señor, ¿no? En el Salmo 25, David también dice que Dios librará, que le va a librar, ¿no? Y le va a librar en este Salmo 25, dice, va a librar mis pies de trampa, ¿no? Y además pide eso, que no se alegren de él, como he dicho antes, ¿no? Los enemigos de David podían pensar, bueno, mira, va a caer y encima nos vamos a burlar de él. Fijaros cómo confía en el Señor, ha fracasado, ¿no? Y a lo mejor podía decaer su ánimo en esto, pero él se afianzaba en el Señor y esperaba constantemente, ¿no? Hay un salmo que es el Salmo 3, que hablan también de cómo David confiaba en él, porque estaba siendo perseguido por Absalón, por su hijo, y todos iban contra él para matarle, para quitarle el reino. Y David dice en el Salmo 3, versículo 5, yo me acosté y dormí. Y qué difícil es cuando tenemos muchas pruebas dormir, ¿no? Cuando sabemos que nos están atacando, que están a punto de buscarnos para deshacernos de nosotros, David puede decir, yo dormí y descansé. ¿Por qué lo hizo? Porque el Señor me sustentaba, ¿no? Realmente durmió y despertó porque el Señor le guardó realmente, ¿no? Y os acordaréis de que Saúl hizo todo lo contrario que David, ¿no? Saúl no esperó en el Señor. Cuando en 1 Samuel capítulo 13, 8-14, vemos que Saúl tenía que esperar, estaba la batalla, tenían que luchar contra los filisteos, el ejército ya estaba desanimado, se iba a marchar y Saúl tenía que esperar al profeta Samuel para que ofreciera los sacrificios y se prolongaba el tiempo y no llegaba, así que decidió actuar por su cuenta y desobedecer a Dios, ¿no? Entonces ofreció los holocaustos y justo cuando él acabó de hacer eso vino el profeta Samuel. Él fue probado y lo hizo mal, ¿no? Y Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces él decía, es que yo veía al pueblo que desertaba, que no venías en el plazo, los filisteos están a punto de atacar. Y entonces Samuel le dice, has hecho locamente, no guardaste el mandamiento de Dios, Dios te ha desechado, ¿no? No vas a poder ser rey de Israel, Dios te desecha del reino. Era muy distinta la actitud de David de la actitud de Saúl, ¿no? Y es una enseñanza también para nosotros. Cuando peregrinamos por esta vida, ¿no?, en medio de pruebas, luchas, ¿no?, pues hay momentos difíciles, a veces se nos ponen piedras en el camino o tropezamos o tenemos dificultades, ¿no?, que podamos mirar al Señor como hacía David, a levantar nuestra alma a Él y esperar confiados en que Él va a actuar. El libro de Santiago también habla un poco de eso, de la paciencia en el Señor, ¿no? Dice que aquellos que estaban, hablaba de los ricos que injustamente estaban deteniendo los salarios de los obreros y le dice, pues hermanos, tened paciencia, ¿no?, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Pues vosotros también tened paciencia y afirmad vuestros corazones. Así que
En la paciencia, en la esperanza, en la confianza del Señor, nuestros corazones se pueden afirmar, ¿no? en la roca que es el Señor. Jeremías dice, vosotros camináis cada uno tras la imaginación de vuestro malvado corazón, no oyéndome a mí, pues maldito el que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová, ¿no? Tenemos que mirar al Señor porque realmente la bendición está en estar con el Señor, ¿no? Y como dice David en este salmo, todas las sendas del Señor son de misericordia y de verdad. Lo que Él tiene para nosotros es bueno, ¿no? Todo lo que ayuda bien para los que aman al Señor, dice Pablo también, ¿no? Bueno, pues Dios también, David presenta el tema del pecado, ¿no? Y qué bueno es que también nos sepamos reconocer nosotros también pecadores y ser humildes delante del Señor y saber que necesitamos ese perdón de Dios. David se sentía también muy apesadumbrado por el peso de la culpa, pero qué bueno es que el Señor ha traído una solución para ese gran problema, ¿no? Por su gracia, como sabemos, y qué gran consuelo y liberación es poder sentirnos perdonados por el Señor y aceptados. Hay un salmo que dice, cuán feliz el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, y lo dice David también en el Salmo 32, ¿no? Cuán feliz el hombre que experimenta el perdón de Dios, es muy importante, ¿no? Estaba mirando comentarios y un hombre, Bancroft, decía, el cristianismo es la única religión que manifiesta el ser supremo con amor. Los dioses paganos son odiosos y enojados que necesitan constantemente ser apaciguados. Nuestro Dios es un Dios perdonador, el único. Podemos proclamar un mensaje de esperanza al mundo porque es un Dios perdonador que perdona nuestros pecados y que tiene amor hacia nosotros. ¿Sabéis que en el día de la expiación en Israel se sacrificaban 2 machos cabríos? Y eran 2 animales para reflejar 2 aspectos del perdón de Dios, ¿no? Uno de ellos era sacrificado, la sangre la llevaban al lugar santísimo, era rociada en el propiciatorio, pero el otro macho lo dejaban libre, depositaban sus manos sobre su cabeza como reconocimiento de que sus pecados pasaban a él y lo llevaban al desierto donde no podía ser encontrado para recordar que nuestros pecados, además de que son perdonados por la cruz, por la muerte del Señor, también son olvidados para siempre. Y dice el Señor que nunca se va a acordar de nuestros pecados, ¿no? Así que presenta esa seguridad y esa gran salvación que Dios nos ha dado, ¿no? Él nos perdona y borra nuestras rebeliones. Dice en Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Qué paz saber que el Señor los olvida, ¿no? Los perdona y los olvida. Bueno, pues vemos también, ¿por qué David podía hacer todo esto? Porque David conocía quién era su Dios y además lo conocía no solamente de una forma fría, intelectual, sino que lo conocía de una relación íntima con él y de cercanía, ¿no? Por eso tenía esperanza y por eso suplica todas estas cosas, ¿no? Le pide socorro, le pide perdón y también le pide la guía para su vida, ¿no? Y hasta qué punto nosotros conocemos al Señor o hasta qué punto confiamos en Él, pues ojalá y que podamos tener ese nivel que tenía David de esperanza y confianza en Él, ¿no? Aunque fallara en ocasiones. En su reflexión acerca de Dios, David dice muchas cosas acerca de Dios. Primero dice en el versículo 3 que Él es fiel. Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. El 11 dice que Él es fiel a sí mismo y perdonador. En el versículo 15, tú eres un Dios que libera. Y podemos pensar en el Salmo 34 también que dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores, me libró de todas mis angustias. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y David sabía esto, ¿no? David sabía que el Señor estaba a su lado y que le iba a ayudar en todas las cosas. Sabe que Dios es un Dios, como dice el versículo 14, que desea tener comunión íntima con nosotros. Es un Dios cercano. El versículo 5 dice que es un Dios de verdad, un Dios de salvación. El 6 que es Dios de ternura y gran amor desde siempre. El 7 que es un Dios de misericordia y bondad. Y el 8 que es un Dios bueno y recto. Y todas sus sendas son misericordia y verdad. Pues qué bueno que Dios es amor, ¿no? No es como los dioses paganos, sino que es un Dios de amor. Y su amor es eterno, porque como Él es eterno, su amor es eterno para siempre. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es un amor eterno. Y forma parte de su naturaleza y es un amor
que Él es la fuente del amor, ¿no? Él es amor en sí mismo, ¿no? Él es la fuente del amor y no cambia eso jamás, ¿no? Su amor le lleva a buscar lo mejor para nosotros, ¿no? Para todos nosotros. Y bueno, lo podemos ver en todas las cosas que ha creado, ¿no? Si miramos, estaba mirando comentarios sobre el amor de Dios y decía ejemplos que me han hecho pensar, ¿no? Que son bonitos, porque Dios ha demostrado su amor hacia nosotros en cómo nos ha creado, en el entorno que ha puesto a nuestro alrededor, el hecho que haya permitido que podamos ver colores, oler cosas, saborear cosas, o el hecho de que nos haya dado una mente para poder aprender y descubrir cosas nuevas. Todo eso lo ha hecho para bendecirnos y para hacernos gozar de todas las cosas, ¿no? Porque nos ama. Además, su amor es un acto de la voluntad. No es un capricho que va y viene, sino que es un acto de su voluntad y será para siempre. Y su amor, aunque nosotros seamos ingratos, su amor le empuja a tener misericordia hacia nosotros y compasión y a buscar una solución, ¿no? Es bondadoso y aunque nos hemos apartado, nos busca y busca una solución porque Él es amor para con nosotros. Y lo vemos sobre todo en la cruz, ¿no? Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3,16. Y el apóstol Juan dice en 1 Juan 3,16 también: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Y ese es en eso. En eso conocemos el amor, que Él ha puesto su vida por nosotros, ¿no? Y bueno, y Él también, su amor le empuja a buscarnos, a pesar de que muchas veces vamos por otro camino, nos busca, ¿no? Isaías 55,7 dice: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. También Dios se aflige del dolor nuestro, ¿no? Siente compasión y siente el dolor de su pueblo. Cuando tiene que castigar a su pueblo le duele. Por ejemplo, en Isaías 63,9 dice Israel: en toda angustia de ellos Él fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó. Y bueno, también es un Dios que siente gozo en relacionarse con nosotros. Nos ama y quiere comunicarse con nosotros, como decía David, ¿no? Que quería tener comunión íntima con Él y que Él tiene comunión íntima con los que le aman. Él desea tener esa relación personal con nosotros. También dice que Dios es bueno y recto. Es bueno y es verdad, pero también hay otra faceta de que es recto. No puede ir una cosa disociada de la otra. Es recto al poner sus leyes son rectas porque surgen de su santidad. Entonces, Él es bueno, pero también es recto. Él ha legislado, ha puesto leyes buenas para nosotros y es bondadoso, pero no pasa por alto el pecado tampoco, ¿no? Entonces, esas cosas se combinan en el Señor en el mismo valor, ¿no? Bueno, pues el Señor mira los problemas de David y le iba a escuchar, ¿no? David ha expresado que siente pecado, que pide perdón, ha pedido que le ayude en sus situaciones y también pide dirección, porque David quiere andar en los caminos de Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Con otras personas que se alejan del Señor. David quería estar cerca del Señor y ir en sus caminos. Y sabía que Dios no le iba a rechazar porque dice en este salmo que Dios no rechaza a los humildes. Y él se sentía humilde, pecador, y entonces en esa humildad dependía de él y el Señor iba a escuchar, ¿no? Porque en este salmo dice el 12 que el Señor encaminará a los humildes en el camino y enseñará a los mansos su carrera. Esa es la actitud que tenemos que tener para que el Señor se acerque a nosotros y nos ayude, ¿no? Ir en esa actitud. Así que dice, encamíname, enséñame, ¿no? Encaminar es corregir un poco, ¿no? Y pienso un poco, creo que hablaste con las señoras del Salmo 23, pero bueno, lo voy a mencionar porque lo había pensado y es interesante porque David escribió el Salmo 23 y yo creo que esto está muy relacionado, cómo él se comunicaba con sus ovejas y cómo sabía que el Señor era su pastor. Y él utilizaba el cayado, que era un bastón largo, era bastante largo, y tenía como una curvatura que entonces hacía, si la oveja se desviaba, pues entonces él la recolocaba, ¿no? La cogía y para que no se perdiera, para que no se hiciera daño, la cogía y la llevaba a su sitio. Y en el Salmo 23 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿no? Nos da seguridad el cuidado del Señor. Y eso es lo que hacía. David desea tener esa comunión personal con el Señor y recordaba también ese paralelo con el Salmo 23, ¿no? Como David, como pastor, decía que Jehová es mi pastor, ¿no? Y nada me faltará.
y cómo me lleva a lugares de delicados pastos. Y Él pide que le lleve por sus caminos, porque sabe que los caminos del Señor son los mejores, ¿no? Donde están los arroyos que sacian la sed, donde puede caminar seguro. Entonces, dice en el Salmo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿no? Y es lo que hace el Señor. Estaba leyendo un comentario de George Henderson, del libro de La cabaña del Teotón, no sé si las habéis leído alguno de vosotros, pero habla de la esclavitud, y dice que en un momento había una anciana vieja que se estaba muriendo, entonces varios de ellos quieren leerle un texto de la Biblia para consolarla, y le leen Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Fijaros estas palabras para esta mujer esclava mayor que se está muriendo: venid a mí los cansados y cargados, yo os haré descansar. Entonces la mujer le dijo: estas son buenas palabras, ¿quién ha podido decir esto? Pues qué bonito, ¿no? Porque realmente se lo ha dicho el Señor, que Él puede ayudarnos en todo, ¿no? El Señor es el que nos ayuda a descargarnos, a seguirle, a seguir su yugo y encontrar el descanso y la paz. Él nos ofrece estas palabras, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el Señor nos muestra el camino de la vida, y en sus caminos hay plenitud de gozo y de delicias para siempre. Que el Señor nos ayude a seguir esos caminos. Dice el Salmo 1: feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, porque esos, los que andan en caminos de malos y de pecadores, serán como lo que arrebata el viento, ¿no? Será como algo que arrebata el viento, como el trigo, el polvo que arrebata el viento, el tamo, ¿no? Pero dice: feliz el que tiene su delicia en Jehová, y en su ley medita de día y de noche, porque entonces, sí, el que tiene su delicia en el Señor y medita en Él, en su palabra, en la palabra que el Señor ha legislado, que nos ha dejado, pues entonces podremos ser como árboles plantados junto a una corriente de agua, que damos fruto, no cae la hoja, y lo que hacemos prosperará, porque el Señor lo prospera. Es un privilegio tener amistad con el Señor, y es una promesa que a los humildes el Señor nos va a escuchar. David pide eso para él, y también pide para el resto de su pueblo que sea así, que todos los que están angustiados puedan disfrutar de ese consuelo. Pues que el Señor nos ayuda también a nosotros, ¿no?, de poder hacer como Él, disfrutar de ese consuelo del Señor, caminar por sus sendas y desear, pues, poder disfrutar del bien y la misericordia que Él tiene para nosotros. Y bueno, yo ya lo dejo aquí y le dejo a Eric con las preguntas.